días, mi nombre es Oscar Arturo Gómez Gualteros, pertenezco al grupo 2150513-1. Estoy cursando el programa Gestión de Redes de Acceso de Telecomunicaciones, la materia Redes de Industrias Avanzadas para la UNAD. Y en esta ocasión voy a hablar sobre el modelo de referencia OSI para comunicaciones industriales. La globalización del mundo moderno requiere que la información de las empresas fluya con rapidez, eficiencia y seguridad entre diferentes redes de comunicación y llegue oportunamente a los dirigentes que toman las decisiones del negocio. Las primeras redes se basan en el concepto de tiempo compartido. IBM y Digital fueron pioneros en estas arquitecturas. Con la llegada de las PCs fue necesario desarrollar un protocolo que contribuyera a intercambiar mensajes, archivos, recursos, tales como impresoras y servidores. Fue así como se desarrolló una red de comunicación con un alcance geográfico limitado. Esto es dentro de una oficina y se acuñó el término de red de área local o LAN. Luego fue necesario interconectar estas redes LAN con otras ubicadas en áreas geográficas remotas y se crearon las redes de área amplia o las VLAN, por sus siglas en inglés. Algunas de las tecnologías que se utilizan para conectar las redes LAN incluyen T1, T3, ATA, ISDA, las Free Relay, y las ADSL y los enlaces de radiofrecuencia, entre otros. Gracias a los conceptos de interconexión de redes, ya no se tienen islas de información ni se duplica el uso de recursos y continuamente siguen apareciendo nuevos métodos para conectar las LAN remotas. Las redes de comunicación LAN de alta velocidad y banda ancha permiten que las aplicaciones de multimedia y videoconferencias sean una realidad. Antes de operar una red se debe satisfacer plenamente los conceptos de seguridad, configuración, desempeño y velocidad, entre otros muchos factores. La figura 1 muestra un esquema de interconexión de redes de símbolos. La interconexión de redes de comunicación no ha sido una tarea sencilla, sobre todo por las tecnologías tan diferentes que utiliza cada una de ellas. Por ese motivo, fue necesario crear un marco común de referencia que permitiera la comunicación abierta entre diferentes tecnologías de comunicación. Fue por este motivo que en 1984 la Organización Internacional para Normalización ISO desarrolló el modelo de referencia para las interconexiones de sistemas abiertos. Este modelo describe la manera como fluye la información desde una aplicación de software de una computadora hacia un entorno de red y luego hacia una aplicación de software en otra computadora. Este modelo es tan importante que todos los protocolos de comunicación industriales lo toman como referencia, entre ellos Ethernet IP, ControlNet, DeviceNet, ComputeNet, Profibus, HART, A5 Foundation y por mencionar algunos. El modelo de referencia OSI tiene 7 capas: la física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. El modelo se divide en dos grandes categorías: capa superior y capas inferiores. Las capas superior se implementan generalmente en el software. La capa superior más alta es la de la aplicación y es la que está más cerca del usuario final. Las capas inferiores manejan los aspectos de transporte de datos. La capa física es la más baja y está más cerca del medio físico de la red, por ejemplo, el cable de red. La figura 2 muestra el arreglo de estas capas. El modelo OSI prevé un marco conceptual para comunicarse entre diferentes protocolos de comunicación. Por sí mismo, el modelo OSI no es un método de comunicación. La comunicación real se realiza mediante protocolos de comunicación. Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que gobierna la manera como los equipos de cómputo intercambian información sobre un medio de red. La información que se transfiere desde una aplicación de software a una computadora hacia la aplicación del software de otra computadora debe pasar a lo largo de las capas del modelo OSI. En otras palabras, si una aplicación del software en el sistema A tiene que transmitir información a la aplicación del software del sistema B, el programa de aplicación en el sistema A pasará su información a la capa de aplicación o capa 7 del sistema A. Luego la capa de aplicación pasará la información a la capa de presentación, capa 6, luego a la capa de sesión, capa 5, y así hasta la capa física, capa 1. En la capa física, la información se coloca en el medio de red físico para enviarse al sistema B. La capa física del sistema B toma la información del medio físico y la pasa hacia la capa de enlace de datos o capa 2. Luego a la capa red de capa 3 y así hasta que llegue a la capa de aplicación capa 7 del sistema B. Para terminar, la capa de aplicación del sistema B
pasa la información del programa de aplicación receptor y el proceso de comunicación se concluye. Veamos la figura 3. Este es el modelo OSI de comunicación con otra capa remota. Una capa OSI se comunica con otra capa para utilizar sus servicios. Estos servicios le permiten a una capa OSI comunicarse con sus capas pares en las computadoras de otros sistemas. Son 3 los elementos que se involucran en estos servicios: el usuario del servicio, el proveedor del servicio y el punto de acceso del servicio. Estos 3 elementos interactúan en las capas de red y liga de datos. Para comunicarse con sus capas pares en las computadoras de otros sistemas, las 7 capas OSI utilizan varios tipos de información de control, entre estas los encabezados y las colas. El primero es un prefijo que se agrega al principio de los datos que bajan de las capas superiores. Los segundos son los sufijos agregados al final de los datos que bajan de las capas superiores. Una capa cualquiera puede tener encabezados, colas y datos de las capas superiores. Esto se le conoce como encapsulamiento. La figura 5 muestra cómo se encapsula el encabezado y el dato de una capa de encabezado de la siguiente a la inferior. Vamos a hablar ahora de las capas del modelo OSI. Está la capa física. Esta capa se define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre los sistemas de red. Las especificaciones de la capa física definen características tales como niveles de voltaje, velocidad de transmisión de datos, máxima distancia de transmisión y conectores físicos. En la figura 6 se muestran algunas implementaciones LAN y WAN de la capa física. La siguiente es la capa de enlace de datos. Esta capa provee el tránsito confiable de datos a través de la red física. El Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica, la IEEE, subdivide la capa de enlace en 2 subcapas: control de enlace lógico y control de acceso al medio. La primera administra sus comunicaciones entre dispositivos sobre un enlace sencillo de la red y se encuentra definida por la norma IEEE 802.2. La norma define un número de campos en las estructuras de la capa de enlace que múltiples protocolos en las capas más altas comparten un enlace de datos físico simple. La segunda administra el enlace de protocolo al medio de red físico para múltiples dispositivos que se identifican con una dirección única en la capa de enlace de datos. Acá en la figura 7 están las subcapas de la capa de enlace de datos. La siguiente es la capa de red. En esta capa se define la dirección de la red, que es diferente a la dirección MAC. En el protocolo de Internet o IP se definen direcciones de red de forma que la selección de la ruta se puede determinar sistemáticamente mediante la comparación de la dirección de la red fuente con la dirección de la red de destino. En esta capa se define el esquema de red lógico. Por los mismos, los ruteadores pueden utilizar esta capa para determinar cómo canalizar los paquetes. Está también la capa de transporte. Esta capa acepta los datos de la capa de sesión y segmenta los datos para transportarlos a través de la red. La capa de transporte es responsable de asegurarse que el dato se envíe libre de errores y en la secuencia apropiada. El control de flujo se lleva a cabo en esta capa para administrar la transmisión de datos entre dispositivos, de manera que el dispositivo transmisor no envíe más datos que los que el dispositivo receptor puede procesar. Aquí se realiza también la verificación de errores de transmisión mediante diversos mecanismos y en caso de ser necesario, se solicita la repetición del envío de los datos para corregirlos. Los protocolos de transporte que se utilizan en Internet son TCP y el UDP. Está la capa de sesión. Esta capa se establece, administran y se determinan las sesiones de comunicación. Las sesiones consisten en solicitudes y respuestas de servicio que ocurren entre aplicaciones ubicadas en diferentes dispositivos de red. Está la capa de presentación. Esta capa provee una variedad de funciones de decodificación y de versión que se aplican a los datos de la capa de aplicación. Estas funciones aseguran que la información enviada por la capa de aplicación de un sistema puede leerse en la capa de aplicación de otro sistema. Los formatos para presentación de datos, imágenes, sonido y video permiten el intercambio de datos de aplicación entre diferentes tipos de sistemas de comunicación. Por último está la capa de aplicación.
Por su cercanía entre ellos, la capa de aplicación y el usuario interactúan directamente con la aplicación del software. Las funciones de esta capa son la identificación de un compañero de comunicación, determinación de los recursos disponibles y la sincronización de la comunicación. Para que se pueda transmitir los datos de una aplicación, la capa identifica la identidad y disponibilidad del destinatario. Luego, se determinan los recursos disponibles para saber si son suficientes para que la comunicación solicitada exista. Algunos ejemplos de implementación en esta capa son Telnet, FTP y los SMTP. No siendo más, les agradezco la atención prestada, muy buen día y hasta una próxima ocasión.